Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si se cumple el evento previsto. El asegurador debe ser un ente autorizado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Solo pueden realizar operaciones de seguro las sociedades anónimas, las cooperativas y las mutuales, las sucursales y agencias de sociedades extranjeras del tipo anterior y los organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. El contrato es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, típico, nominado, de ejecución continuada y de adhesión. Las partes que intervienen en el contrato son el asegurador, que es la persona jurídica autorizada que asume el riesgo y se obliga a indemnizar al tomador o al beneficiario si se produce el evento incierto. El tomador, que es la persona física o jurídica que traslada el riesgo al asegurador para que le sean resarcidos a él o a un tercero los daños y perjuicios que resulten de la ocurrencia del evento incierto. El beneficiario no es parte del contrato, pero es la persona que, sin ser asegurado, recibe el importe de la suma asegurada. En consecuencia, no está obligado a satisfacer las primas a la compañía. Los elementos del contrato son el riesgo, que es un evento posible, incierto y futuro, capaz de ocasionar un daño del cual surge una necesidad patrimonial. El interés asegurable, que es la relación económica existente entre las personas y el bien asegurado, en base al cual se determina la prima. La prima es la suma que debe pagar el asegurado para que el asegurador asuma la obligación de resarcir las pérdidas y daños que ocasione el siniestro en caso de que se produzca. Se calcula proporcionalmente teniendo en cuenta la duración del seguro, la probabilidad de que el siniestro ocurra y la indemnización convenida. La indemnización es la contraprestación a cargo del asegurador de pagar la cantidad correspondiente al daño causado por el siniestro, en virtud de haber recibido la prima. La pluralidad de seguros ocurre cuando se cubre inmediatamente el mismo interés, contra el mismo riesgo y por el mismo plazo, con distintas compañías aseguradoras sin vinculación jurídica entre ellas. Hay sobreseguro cuando la suma asegurada excede el valor asegurable o el valor del interés personal del asegurado. Se puede dar desde el inicio del contrato, que puede ser doloso o no, o durante el transcurso del mismo por una reducción en el valor asegurable. Se deberá reducir la prima hasta el valor real del interés asegurable. El infraseguro existe cuando la suma asegurada es menor que el valor total del interés asegurable. El coaseguro es la celebración del contrato de seguro con una pluralidad de aseguradores, donde la responsabilidad de indemnizar se divide proporcionalmente entre cada uno de ellos. Existe un acuerdo previo entre los aseguradores en el sentido de asegurar entre todos ellos un mismo objeto, un mismo riesgo y un mismo interés, que generalmente consta en una sola póliza de seguros. El reaseguro es el contrato que celebra un asegurador con otro para protegerse de las consecuencias de los seguros que él ha otorgado, en cuanto excedan su capacidad y conveniencia, transfiriendo al reasegurador una parte o la totalidad de los riesgos. Debido al carácter consensual del contrato de seguro, la póliza presupone la perfección del contrato, su prueba capital y su guía de interpretación. Es un título privado que en algunas ocasiones se hace con certificado de firmas, no siendo este un requisito esencial. El contrato de seguro solo puede ser probado por escrito. Sin embargo, los demás medios de prueba serán admitidos si hay principio de prueba por escrito. El asegurador deberá entregar al asegurado una póliza debidamente firmada, con redacción clara y fácilmente legible. La póliza deberá contener los nombres y domicilios de las partes, el interés de la persona asegurada, los riesgos asumidos, el momento desde el cual estos se asumen y el plazo, la prima o cotización, la suma asegurada y las condiciones generales del contrato. También podrá incluirse en la póliza las condiciones particulares. Cuando el seguro se contrate simultáneamente con varios aseguradores, podrá emitirse una sola póliza. La transferencia de las pólizas
a la orden o al portador importa transmitir los derechos contra el asegurador. El asegurador se libera si cumple con sus prestaciones respecto al portador de la póliza. En caso de robo, pérdida o destrucción de la póliza a la orden o al portador, puede acordarse su reemplazo por prestación de garantía suficiente. En los seguros de personas, la póliza debe ser nominativa. Las obligaciones del asegurador son preservar su capacidad técnico-económica para hacer frente a su deber de pagar la indemnización, asumir el riesgo, pagar la indemnización en el supuesto de producirse el siniestro, entregar la póliza de seguro y papeles anexos, reintegrar la prima no devengada y pagar la prestación acordada. Las obligaciones del asegurado o tomador son hacer efectivo el pago de la prima, prestar informes acerca de circunstancias trascendentales para que el asegurador se forme una visión clara acerca del estado del riesgo, salvar los objetos asegurados, no gravar el riesgo, declarar los seguros coexistentes, denunciar el siniestro e informar los daños sufridos. El contrato de seguro es nulo si al tiempo de su celebración el siniestro ya hubiera ocurrido o hubiera desaparecido la probabilidad de que ocurra. También será nulo si se celebra sin las autorizaciones correspondientes. Cuando el siniestro solo causa un daño parcial, ambas partes pueden rescindir unilateralmente el contrato hasta el momento del pago de la indemnización. Si el asegurador opta por rescindir, su responsabilidad cesará 15 días después de haber comunicado su decisión al asegurado y reembolsar la prima no devengada. Si el asegurado opta por la rescisión, el asegurador conservará el derecho a la prima por el periodo en curso. Cuando el contrato no se rescinde, el asegurador solo responderá en el futuro por el remanente de la suma asegurada, salvo especulación en contrario. La caducidad es la pérdida de los derechos del asegurado a raíz del incumplimiento de una carga u obligación por su culpa o negligencia. Si la carga u obligación debe cumplirse antes del siniestro, el asegurador debe alegar caducidad dentro del mes de conocido el incumplimiento. Y si la carga o obligación debe ejecutarse después del siniestro, el asegurador se libera por el incumplimiento si el mismo influyó en la extensión de la obligación asumida. Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o hubiese modificado las condiciones del mismo, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato. El asegurador debe impugnar el contrato dentro de los 3 meses de haber conocido la reticencia o la falsedad. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. Los más comunes y los más frecuentes son seguro de daños patrimoniales. Pueden ser objeto de estos seguros cualquier riesgo si existe interés económico lícito de que un siniestro no ocurra. El asegurador se obliga a resarcir, conforme al contrato, el daño patrimonial causado por el siniestro, sin incluir el lucro cesante. Responde solo hasta el monto del valor asegurado. Seguro de incendio. El asegurador se obliga a indemnizar el daño causado a los bienes por la acción directa o indirecta del fuego, por las medidas para extinguirlo, las de demolición, de evacuación u otras análogas. Seguros de la agricultura. La indemnización se puede limitar a los daños que sufre el asegurado en una determinada etapa o momento de la explotación, tales como la siembra, la cosecha u otras análogas, con respecto a todos o algunos de sus productos y referirse a cualquier riesgo que los pueda dañar. Seguro de responsabilidad civil. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero, en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. Seguro de vida. El pago por el asegurado de la cantidad estipulada en el contrato se hace dependiendo del fallecimiento o de la supervivencia del asegurado en una época determinada. Seguro de accidentes. Es aquel que tiene por objeto indemnizaciones en caso de accidentes que motiven la muerte o incapacidad del asegurado a causa de actividades previstas en el contrato. Seguro de transporte. La entidad aseguradora se compromete a pagar al pago de determinadas indemnizaciones
a consecuencia de los daños sobrevinientes durante el transporte de mercaderías. Y seguro colectivo, que es aquel contrato de seguro sobre personas que se caracteriza por cubrir mediante un solo contrato a múltiples asegurados que integran una colectividad homogénea.